Hola usuarios de YouTube y llamada familia suscriptora de Trustacos, soy yo de nuevo el Dr. Creepy. Espero que la estén pasando bien. Hoy me complace avisarles que traemos un nuevo video especial de Halloween. Es un recopilatorio de las mejores historias, relatos y cuentos de terror para estas fechas. Trustacos me dijo que les avisara sobre las demás series que tenemos activas en el canal. Número 1, el diario de Ray tendrá nuevo capítulo cada mes, esto se hace porque Trustacos ya no tiene tiempo de sobra como antes. Número 2, el diario de Gwen se reanudará después de su larga pausa, los nuevos capítulos se estrenarán este 2021. Y las demás series como Creepypastas, Relatos de Terror y This Is War of Mine, estarán en una pequeña pausa. Debido a que Trustacos le quiere dar prioridad a los diarios. Y por último pero no menos importante, Trustacos está desarrollando una extensión más del diario del Ray. El título de la nueva serie aún está en desarrollo en sí, todo el proyecto está en desarrollo. Bueno, eso sería todo, sin más. Empecemos con el video y feliz Halloween. Historia de terror 1, 2, 3. El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina, una viejecilla de extrañas manías, muchas de las cuales la gente relacionaba con brujería. Aún así, los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle su pequeño hijo. Para él, era la más horrible de las pesadillas, no podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño departamento, y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. 1, 2, 3. Me oyes pero no me ves. 4, 5, 6. No me encontraréis. 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que crees. El niño entonces se sentía acechado, buscaba alrededor, vigilaba cada rincón, quería esconderse, pero le era prácticamente imposible, pues es bien sabido por todos, que debajo de la cama o el armario están los monstruos y esos eran los mejores escondites. Ni en su casa se sentía seguro, pues la anciana tarareaba todo el día la misma tonada, y Tomás los escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común. Con el paso del tiempo, el chico fue creciendo, y el miedo se hizo menos, hasta que una noche, mientras caminaba del trabajo a la casa, un chiflido se hizo eco en la oscura calle que transitaba. La tonada le parecía familiar, pero no podía recordar con exactitud. Hasta que los chiflidos se volvieron palabras. 1, 2, 3. Me oyes pero no me ves. La sangre del cuerpo del joven bajó del golpe hasta sus pies, causando tal pesadez que le era imposible moverlos. Estaba clavado en el piso, escuchando como un par de pasos se acercaban a su espalda. 4, 5, 6. No me encontraréis. El mismo terror que lo paralizaba, le dio entonces impulso para salir corriendo, casi volando, hasta llegar a su casa. Ahí, un ataque de risa le invadió, se sentía un poco tonto al huir de los recuerdos de su niñez. Así que, después de tomar aire, siguió con su rutina, escuchando primero los mensajes de su contestadora. El único era de parte de su madre, pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla. En ese momento, no pudo detener los escalofríos que subían electrizando a la vez todo su cuerpo, y erizándole los pelos al escuchar nuevamente 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que crees. Leyenda del autobús fantasma, leyenda mexicana. La antigua carretera de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, era bastante peligrosa y estaba rodeada por un precipicio sumamente profundo y de roca sólida. Una noche un autobús circulaba por aquel peligroso camino. La mayoría de los pasajeros iban dormidos. La lluvia comenzó a caer muy fuertemente, cuando el autobús inició el descenso por las famosas curvas de Calderón, que eran muy cerradas y peligrosas. Los pasajeros se dieron cuenta de que el autobús iba demasiado rápido, reclamando al conductor. Este solo pudo decir:
Están fallando los frenos, era imposible controlar el volante y en pocos segundos en una curva el autobús se precipita al vacío, murieron muchos en el instante del golpe, otros quedaron inconscientes, fueron consumidos por las llamas cuando el autobús se incendió. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y murieron de una forma terrible. En la central seguían esperando al autobús número 40, el último de la noche, pero jamás llegó su destino. Poco tiempo después, por la carretera comenzó a circular un autobús antiguo, pero muy bien conservado, con pasajeros muy bien vestidos, que siempre iban despiertos, pero sin pronunciar una sola palabra. De vez en cuando recogía a gente en medio del camino, transportándolos, sin contratiempos cerca de su destino, pues nunca llegaba a la terminal, el conductor les pedía que bajaran un poco antes diciendo: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen escuchan el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, pero no ven nada alejarse. Los desobedientes que se giran, ven el autobús hecho pedazos, dentro de él esqueletos descarnados, personas calcinadas y desmembradas. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. La carroza de la muerte. Rodrigo era un verdadero patán con su madre, habiendo aprendido esa actitud de su padre, tenía todas las tablas. Una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa, fue a curar la embriaguez con su pobre madre, una señora ya muy acabada, no por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado llegó borracho, gritando, pateando y maldiciendo, le echaba en cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco de la discusión y a sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Al siguiente día, las metiches y chismosas del barrio, hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle, para contarse a unas a otras 1000 versiones diferentes de la misma historia, pero solo una de ellas, crispó los pelos de los demás. La más persignada santurrona del grupo, dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la mismísima carreta de la muerte. Aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas, cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo, pateaba la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre donde se había quedado. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la escena del día anterior, la vieja había quedado en cama, y era hora que no se levantaba. Fue entonces que el grupo de las chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle, y él, tan acostumbrado a la vagancia, fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte andaba buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pero así como era el chico de briago, también lo era de incrédulo e irreverente, y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todos se había atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, uno nunca sabe, lo único que se escuchaba por las calles, era la fiesta del borrachín Rodrigo, cantaba muy alegre, bien fuerte para que todos lo escucharan, pero de pronto un horrible grito horrible rompió el silencio de la noche nerviosa, un viento fuerte sopló y abrió de una todas las puertas y ventas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonando aún aquel lastimero grito. Quienes pudieron verlo de cerca, dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos, pero no quisieron averiguar más ya que a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte, hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevaban en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre, había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre vieja estaba en cama por su causa, si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. El pozo de los deseos.
Restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor, tratando de evitar distracciones se enclaustró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo, de inmediato hizo cortadas en sus dedos, para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas, parecía que el túnel cobraba vida, las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia. Tras la última gota, una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo, y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo, necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento el manuscrito dejó de importar, luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades, pero todo resultaba inútil, su cuerpo estaba también envuelto en llamas, la carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña, conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo, simplemente tenían mucho cuidado al acercarse, no imaginaron que al marcharse de ahí, vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos. La historia era bastante buena para un libro, lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo. La casa embrujada. Matías estaba muy orgulloso del rumbo que estaba tomando su vida, había empezado comprando una pequeña casa para repararla y después venderla a mejor precio. Tras unos años de realizar esta práctica de forma continua, se encontraba comercializando mansiones. Ahí estaba parado frente a lo que creía su mayor logro, un hermoso caserón de antigua fachada. Estaba esperando por su cliente, mientras admiraba los hermosos ventanales, y observó algo moverse en el interior. Tomó su celular, para llamar a las autoridades, pero vio entonces salir un par de pájaros por un hueco bajo las ventanas. De inmediato subió hasta el segundo piso para hacerse cargo él mismo del desperfecto antes de que llegara su cliente, pues quería que todo estuviera perfecto para cerrar el trato al momento. Al abrir la puerta de la habitación en cuestión, sintió un viento frío que lo hizo tiritar. Pero de igual manera lo relacionó con el agujero en la pared. Al avanzar un par de pasos más, notó que el hoyo no cruzaba hasta el interior, solo se encontraba por fuera y el viento era demasiado violento para provenir de alguna filtración. Quiso entonces salir, pero se llevó un gran susto, pues la puerta se cerró súbitamente casi en sus narices, el golpe fue tan fuerte que no pudo abrirla. Tras varios intentos empezó a agitarse, porque sentía en su espalda un gran escalofrío, y mucho más intenso fue al escuchar que alguien se quejaba dentro de la habitación. No sabía si voltear o tirar la puerta, pero ninguna de esas opciones valió cuando escuchó hundirse la madera tras él y una voz cavernosa pronunció su nombre. Se le fue toda la fuerza del cuerpo y cayó al suelo tan diluido como si no tuviese un solo hueso en el cuerpo, como si fuera tan solo un pedazo de gelatina, temblando igual que ella. Por suerte su vista estaba demasiado borrosa para apreciar a detalle la horrible figura que se erguía ante él, en un intento desesperado por escapar por aquella cosa que lo acechaba, se tiró por la ventana al volver en sí, con el rostro ensangrentado, miró hacia la ventana, y aquello estaba aún ahí. Matías dejó entonces escapar sus sueños, supo que aquella casa ya estaba habitada y no tenía la sangre fría de exponer a alguna buena persona a la misma experiencia que él acababa de tener. Retiró el letrero, y cerró muy bien la puerta detrás de él. No mires bajo la cama.
No mirar debajo de la cama era el consejo que Tomás recordaba de su hermano mayor, pues debajo de ella, había monstruos, criaturas extrañas en busca de niños curiosos para saborear o raptar, esperando usarlos como mascota en el mundo oscuro. Con una advertencia así, se mantenía a raya, y por supuesto muy asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble, o pasaba corriendo, saltando desde lo más lejos posible, tratando así de evitar que algo le tomara de los pies. Una noche, sin querer, de tanto moverse, la manta se corrió un poco, y sintió el frío, quiso jalarla, pero al parecer estaba atorada con algo. En el segundo intento puso tanta fuerza, que pegado a la cobija, vino también aquello que la detenía. Se trataba de una mujercita graciosa, con apariencia de anciana en miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que soltara la manta, pero lejos de herirlo, le causaban cosquillas, ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un rato de forcejeos, llegaron a un acuerdo. Tomás cedió la frazada y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. La mañana siguiente, el niño empezó a dejar objetos y comida debajo del mueble, para cuando veía de nuevo, ya no estaba ahí lo que había puesto, pero días después, cuando miraba, tenía un objeto, alguna extraña manualidad que el chiquillo conservaba con gusto. Se podía decir que se hicieron amigos, y por las noches, la viejecilla subía a arroparlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta del ritual del niño, quería ver qué había debajo de la cama, así que levantó la sábana, y ahí estaba. Esa horrible cosa llena de dientes, con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlo, se saboreaba desde la distancia. El chico intentó correr, pero el monstruo ya lo tenía atrapado, jalándolo hacia el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama, y ahora mucho menos. Debajo de la cama solo te espera lo que mereces, por eso debes ser bueno. Historia de miedo, el diario. Esta historia de terror comienza así. Era el primer día de Belén en la biblioteca del estado. La enviaron desde el colegio para conseguir algunos créditos extras, por lo que ni ella ni el bibliotecario estaban preparados, ni dispuestos para trabajar juntos. El hombre que trabajaba ahí desde hace 30 años, trató de mantenerla lo más lejos posible, así que le dio el área de libros comunes, prohibiéndole entrar a las demás. Pero la joven no tenía intenciones de obedecer a un viejo mal encarado. Todas las cosas que él decía, ella las tomaba como reto. Empezó a tomar libros de las secciones prohibidas, se los llevaba a casa, veía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos. No entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto. Uno de tantos libros que tomó sin permiso, resultó algo distinto a los demás. Estaba cubierto en piel como muchos otros, pero era tan tersa, delgada y tan suave que invitaba a acariciarla más de una vez. No tenía algún título, editorial o ilustración en la portada. En realidad no tenía nada. Ninguna marca que dañara aquella bella piel. Entonces lo más lógico para conocer su contenido era abrirlo. Cuando la chica lo hizo, una ligera brisa alcanzó a enfriar sus pies y después le siguió el cuerpo, al ver que en realidad tenía en las manos un diario en donde se relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí, rebasaban por mucho las peores películas que había visto en su vida. Tenía el miedo clavado en la espina, pero aún así, algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas, su mente estaba hecha trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato y aún restaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas, las cuales resultaban por mucho peores que las primeras, como si la maldad del dueño del diario hubiese crecido con la práctica. Al siguiente día, llegó con el bibliotecario, le entregó el diario en sus manos, confesó haberlo desobedecido, y pedía disculpas por ello. El hombre lo tomó con una sonrisa, y simplemente dijo a la chica: no te preocupes. Con esa actitud, lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario.
Si quieres saber lo que fue de la chica, simplemente busca el diario del bibliotecario, tiene una página completa dedicada a ella, la 327 para ser exacto.